Bien, buenas noches. Les damos la más cordial bienvenida a nombre de Universidad CEDIM. Mi nombre es Miguel Fuentes, director de la carrera de Diseño Gráfico y Mercadotecnia Estratégica. Y también me acompaña Héctor Dávila, coordinador de la carrera de Diseño Gráfico. Es un placer tener el día de hoy a nuestra maestra invitada Agustina Villafañe con la plática Surfear la ola. Agustina es nacida en Argentina. Es licenciada en Comunicación Social con estudios en Sydney, Barcelona y Buenos Aires. Certificada por Google Analytics. A lo largo de su experiencia laboral, ha aprendido herramientas vinculadas con la medición y optimización de campañas y estrategias publicitarias online que sirvieron para potenciar clientes como ESPN, Dietrich, Funtime, Rockcycle, ATV Arquitectos, Bimbo, entre otros. Actualmente trabaja en la agencia de marketing online de Strategic Company. Les pido realizar sus preguntas en la función de preguntas y respuestas, las cuales al final serán respondidas por nuestra invitada. Cedo la palabra a nuestra invitada. Bienvenida, Agustina. Muchas gracias, Miguel. Muchas gracias, Héctor. Y muchas gracias a todos los que se fueron sumando en el transcurso de estos últimos minutitos. Voy a salir un segundito, así me ven un poco más grande, simplemente para saludarlos. Acá los veo. Muy buenas tardes, muy buenas noches a todos. Como recién ya mencionaba Miguel, mi nombre es Agustina de Villafañe y soy licenciada en Comunicación Social. No sé si la licenciatura en Comunicación Social es tan común para los que están acá presentes. Me gustaría empezar contándoles un poco de qué se trata esto de la comunicación social. Es un título que existe en Argentina, sé que en otros países, pero sé que por ejemplo en México no, que básicamente aúna conocimientos de 3 otras carreras, que son periodismo, diseño audiovisual y publicidad. Como mencionaba recién Miguel, dentro de mi formación, dentro de mi experiencia, tuve la suerte de poder vivir en estas 3 ciudades que aparecen en la pantalla: Sydney, Buenos Aires y Barcelona. Y a lo largo de mi paso por estas 3 ciudades, me di cuenta que lo que más me apasionaba era la comunicación. De ahí es que empecé como a pensar hacia dónde orientar mi perfil, mi proyecto vocacional, y llegué a dar con esta carrera que se llama Comunicación Social. La comunicación social tiene mucho de literatura y tiene mucho de estudiar el fenómeno de la conversación humana, ¿no? En estas distintas ciudades tuve la suerte no solo de estudiar, sino también de trabajar, y en ese trabajar empecé como a desarrollar cada vez más inquietudes en cómo nos comunicamos, de qué manera nos comunicamos, cuáles son los temas que quizá atraviesan distintas realidades, como puede ser de distintos países, como lo son Australia, Argentina y España, con todas sus particularidades, y cómo eso supone desafíos y oportunidades para establecer comunicación entre nosotros. Para empezar con esta charla me gustaría citar a Roman Jakobson. De nuevo, Roman Jakobson es una persona que es muy conocida para los que estudiamos comunicación, y es un lingüista ruso que fue como el gran precursor en inventar un esquema que seguramente sí conocen, que nos lo enseñaban en la escuela, que tiene que ver con esta idea de que un emisor emite un determinado mensaje que es recibido por un receptor. Para elaborar ese esquema, y por más sencillo que sea ese esquema, ese diagrama, se nutrió de muchas ciencias, de muchas disciplinas. Por ejemplo, se nutrió de la electrónica, ¿no? Cómo llega un impulso desde un determinado punto A para que al llegar al punto B se encienda una bombilla. Y de alguna manera fue uno de los pioneros en empezar a reflexionar sobre el fenómeno de la comunicación, que en ese momento no se le llamó comunicación, sino que se le llamó información, ¿no? Fue como el precursor de esta teoría de la información. Y básicamente lo que empezó a delimitar fue cuáles son los factores y cuáles son las funciones que intervienen en este fenómeno de la comunicación. Y como les adelantaba recién, distinguió la figura de un emisor que emite un determinado mensaje a un receptor, y que todo ese intercambio se da a través de un código y en un determinado contexto. No sé si vieron alguna vez este esquema. Yo me acuerdo que en la primaria me lo mostraron en lengua, y nos explicaban esta idea de hay una persona que está de un lado y recibe ese mensaje un otro. Y en ese momento me acuerdo que nos hicieron hacer un ejercicio con vasitos de plástico con un hilo,
y enviábamos un mensaje y lo recibíamos del otro lado, ¿no? Esta suerte de mensajería entre dos puntos, que como se ve en la imagen, tiene ciertas particularidades. Y con el paso del tiempo, este esquema se fue complejizando bastante, ¿no? Se le fueron agregando varios componentes. Pero inicialmente, por más sencillo que parezca, sobre esto es que se empezó a trabajar. Y así como es susceptible de ser analizado en el plano de la comunicación social, se usaba también en otras ciencias para entender este intercambio de información, o por lo menos traspaso de información de un punto A un punto B. Ahora bien, esta teoría de la información tiene ciertas particularidades. En primer lugar, recién veíamos en el esquema que la flecha va en un solo sentido. Entonces estamos hablando de que es un envío unidireccional, va solo del punto A al punto B. El punto A emite, el punto B recibe. Entonces en ese esquema ya lo primero que podemos decir es que hay una asimetría de roles, es decir, hay un rol protagónico por parte del emisor, que es quien emite, ¿no? Quien designa un determinado mensaje a un punto B. Ese punto B simplemente recibe. Para que se dé ese intercambio tiene que haber un código común, ¿no? Tiene que haber un idioma, puede ser un código alfanumérico, puede ser distintas como convenios entre ese punto A y ese punto B. Pero para que se interpreten, tiene que haber un código en común, que puede ser, como decíamos recién, un idioma, un código, etc. La amenaza de este esquema, o sea, ¿cuál sería un problema para este esquema? El ruido. Por ejemplo, si estamos hablando de un circuito electrónico, que se corte la luz. Entonces, que ese impulso que estaba enviando el punto A no llega al punto B. En el ejemplo que yo les daba del vasito que se conectaba por una piola, por un hilo, un problema sería que se corte, ¿no? Eso sería ruido. Entonces, la construcción del mensaje que se está haciendo, el envío de ese mensaje, se interrumpe. Por algún motivo, no llega del punto A al punto B. Y otra de las particularidades que tiene ese esquema es que tiene pocos participantes. Tenemos un emisor y un receptor, con todas las particularidades que ya mencionamos. Pero como les decía, esta teoría se complejiza, y a medida que se estudia cada vez más y se enriquece con nuevos conocimientos, cambia. Y ese esquema inicial, que era bastante simplificado, se complejiza. ¿Cómo se complejiza? De esta manera. Dejamos de hablar de la teoría de la información y pasamos a hablar de la teoría de la comunicación. Ya vamos a ver que esto tiene ciertas particularidades. Entonces, este emisor y este receptor tienden a equivalerse un poquito más, es decir, esta asimetría inicial que veíamos tiende a disiparse y el receptor pasa a tener un rol cada vez más importante. Y no solo tiene un rol cada vez más importante, que no solo recibe un mensaje, sino cada vez recibe más mensajes. Y los mensajes los recibe en simultáneo, no los recibe de manera aislada. Probablemente mientras que yo estoy dando esta charla, ustedes están recibiendo otro estímulo, puede ser la televisión, puede ser una charla de alguien que tienen al lado, puede ser mensajes de texto que les están entrando por el WhatsApp. Entonces, hay un montón de canales que en simultáneo llegan a ese receptor. Receptor, que a diferencia de lo que pasaba antes, no solo recibe, sino empieza a emitir, ¿no? Esto que vemos en muchas de las plataformas en las cuales pasamos gran parte del tiempo, que es dar nuestra valoración en relación a esos mensajes que nos llegan o a esos emisores. Entonces deja de ser algo asimétrico y unilateral y empieza a cobrar mucho más protagonismo el receptor. Receptor que, como decíamos recién, valora, comenta, comparte, genera conversaciones, quiere que del otro lado el emisor de ese mensaje lo escuche, que responda, está todo el tiempo dando su interpretación de ese intercambio. Entonces deja de ser un envío y pasa a ser mucho más un intercambio, una conversación. Y todo esto se sigue dando en un contexto. Y ese contexto es la explicación de por qué yo llamo a esta charla surfear la ola. Porque ese contexto a mí me gusta interpretarlo como si fuese un océano. Mar abierto. Y en ese océano conviven un montón de mensajes, conviven un montón de emisores y conviven un montón de receptores. Todos en un mismo espacio. Y vamos a ver en la charla del día de hoy que cada vez más se multiplica de manera exponencial la cantidad de información, ¿sí? La cantidad de datos que navegan en ese mar que, además de ser amplísimo a nivel superficie, tiene mucha profundidad, mucha profundidad. Entonces hay que empezar como lo que les decía recién, a medida que se complejiza,
hay un desafío cada vez más grande en lograr interpretarlo. Antes de seguir adelante, es muy importante reflexionar sobre la etimología de la palabra. Como buena comunicadora social, me encanta pensar en el origen de las palabras y sobre el uso que le damos a las palabras. Yo en el CEDIM soy profesora invitada de la materia Mercadotecnia Viral, ¿no? Y trabajamos mucho sobre el contenido que es viral, que se difunde mucho en una ventana de tiempo corta. Y es interesante reflexionar, por ejemplo, sobre la palabra viral, porque viral viene en realidad del campo medicinal, con lo que significa un virus, ¿no? Una enfermedad, una inflamación. Un virus es un organismo pequeño que se expande, se propaga de manera exponencial. De ahí viene. Lo mismo que, por ejemplo, un término que escuchamos mucho en la actualidad de influencer, que también viene de otro virus, del virus de la influenza. Pero bueno, no me quiero meter ahí para no hacer lío. ¿A qué me refiero cuando hablo de comunicar? Comunicar, si vamos a la definición de la Real Academia Española, es hacer a una persona partícipe de lo que se tiene. Es decir, yo tengo algo y hago a un otro partícipe de eso que yo tengo. Y ser partícipe es que tiene parte en algo, o entra con otras a la parte en la distribución de ello. Entonces, muchas veces hablamos de que las redes sociales son comunidades, ¿no? Que en redes sociales hay mucha comunicación. Pero de nuevo, pasamos de un modelo que era unidireccional a un modelo que busca hacer al otro partícipe, que tenga parte, que tenga voz y voto, que participe de manera activa en todo ese océano de información en el cual navegamos a diario y todas las horas del día. Entonces, es muy interesante pensar en esta idea de cómo yo formo parte de ese todo, en qué parte intervengo yo en el todo. Y en línea con esto, llega el desafío para las marcas, es decir, esto no solo es susceptible de ser aplicado a nuestra vida personal, a mi vida como comunicadora social o como docente del CEDIM, sino pensarlo desde el lado de las marcas. ¿Qué pasa con las marcas que tuvieron que cambiar de un esquema que era mucho más asimétrico y unidireccional a un esquema que es cada vez más complejo y en el cual conviven con un montón de otras marcas, con un montón de otros mensajes? Entonces, hay algo que está estudiado que es el hecho de que las marcas tienden cada vez más a buscar personificarse. ¿Qué quiere decir esto? Que las marcas buscan cada vez más parecerse a las personas. Para poder acceder a este nivel de conversación con los receptores del mensaje, lo que buscan, o sea, activamente, es generar una conversación. Y para generar una conversación, buscan parecerse a personas, para también facilitar este acceso, ¿no?, a la conversación. ¿Y en qué consiste esto básicamente? En que si la marca es entendida como una persona, nosotros podríamos imaginar, por ejemplo, cómo sería Netflix si fuese una persona. Probablemente si ustedes hacen el ejercicio de imaginar cómo sería Netflix, le pueden asignar una determinada edad, determinados intereses, hasta quizá una determinada vestimenta, gustos musicales. Podríamos hablar incluso de qué tono tendría, si tiene una manera de hablar más descontracturada o si es muy formal para hablar. Y así como pasa con Netflix, también lo podemos hacer para Spotify, o para Amazon, o para The New York Times, o para un museo, podemos decir el MoMA. ¿Cómo sería el MoMA si fuese una persona? ¿Sería mujer? ¿Sería hombre? ¿Qué serían sus intereses? ¿Cómo luciría? Entonces, este ejercicio lo hacen activamente las marcas y los que generan contenido para las marcas, para poder generar en todo esto esta palabra que aparece acá abajo, que es fundamental para la charla del día de hoy, que es coherencia. Es decir, de todo lo que comunico, tiene que haber un hilo conductor, un cemento unificador que permita identificar de ese todo, ¿sí?, una determinada identidad. Y esto es importante. Por ejemplo, ustedes en este ejercicio de imaginarse gente, no les pido ahora que se imaginen la identidad de Netflix o de Spotify, sino que piensen en alguien cercano, ¿no? Si ustedes conocen a alguien, esa determinada persona tiene una edad, ciertos intereses, amigos, tiene un determinado tono, y hay sobre ciertos temas que no habla. Esos serían los silencios de esa persona. A lo largo del tiempo es muy probable que esa persona, si bien puede ir actualizando esa identidad, de alguna manera hay una coherencia, hay una continuidad. O sea, todos los días, si tiene determinados intereses, por ejemplo, es probable que si un día le gusta una determinada banda, al día siguiente le siga gustando otra banda. Quizá añade otra,
pero esa que le gustaba el día anterior le va a seguir gustando. Esta continuidad es la que están buscando lograr también las marcas, de manera activa. ¿Para qué? Para parecerse cada vez más a las personas. Y esta idea de la coherencia que estoy conversando con ustedes, a mí me gusta tratar de entenderla como si fuese un rompecabezas. ¿Qué es esto de la coherencia y por qué es tan importante la coherencia en este océano que vamos a intentar surfear? La coherencia tiene que ver con lo macro, tiene que ver con la semántica, tiene que ver con el tema principal. Es decir, de todo lo que a mí me sugiere el MoMA, hay una idea vectora atrás principal que permite nuclearlo, que permite unificarlo, que sería la imagen final del rompecabezas, la que figura en esta cajita, ¿no? Es la macroestructura, es lo grande. Ahora bien, antes de llegar a esa macroestructura, hay una estructura más pequeña, que es la cohesión. Seguramente en lengua deben haber escuchado esto alguna vez en la materia escolar, que la cohesión tiene que ver con la microestructura. No tiene tanto que ver con lo grande, sino con lo más pequeño. Que, por ejemplo, para elaborar un párrafo necesito ciertos tipos de puntuación o conectores que me permiten unir una idea anterior con la siguiente. Eso es la cohesión. Entonces, la coherencia, que es lo macro, se construye sobre lo más chiquito. Sería, de toda la identidad de la marca, son todos esos elementos pequeños que hacen al todo de esa marca. De todos esos elementos pequeños hacen al todo. Voy a dar un ejemplo particular. Yo empecé la charla diciendo que estudié comunicación social. No solo soy comunicadora social. Además de ser comunicadora social, tengo ciertos gustos en literatura. Además de esos ciertos gustos en literatura, me gusta mucho el mar, por eso le puse este tema a la charla, este nombre a la charla. Además de que me gusta mucho el mar, me gusta mucho juntarme con mis amigos, por ejemplo. Toda la sumatoria de pequeños elementos que son sintácticos entre sí forman un todo. Las pequeñas fichitas serían la cohesión, el rompecabezas armado sería la coherencia. Mi identidad es ese rompecabezas completo. ¿Es compleja la comunicación? Sí, es muy compleja. ¿Y saben qué la complejiza aún más? La digitalización. La digitalización lo que hace básicamente, en términos de comunicación, es que incrementa de manera exponencial este volumen de información constante que estamos teniendo. Entonces, la adopción digital es un claro indicador de que cuanto más crece la población mundial, más crece el uso de dispositivos móviles y en particular el celular como el rey de ese uso, más crece el número de usuarios en Internet y más crece el uso de redes sociales. Estos indicadores en particular que estamos viendo tienen mucha correlación con nuestra actualidad puntual. Yo estoy dando una charla y estoy dando clases desde Radatili, ubicado al sur de Argentina, para una clase en Monterrey, México, que están escuchando personas no solo de ahí, quizá de otros lugares también. Entonces, algo que incrementa todavía más esa complejidad es la pandemia, ¿no? Esta exigencia de que una amenaza externa nos exige estar dentro de nuestras casas. Entonces, además de lo ya complejo que era, se le suma que estamos pasando cada vez más tiempo en nuestras casas y cada vez más tiempo conectados. Que eso, en términos de comunicación, no lo quiero plantear en términos apocalípticos, sino como en términos de oportunidad. ¿Qué oportunidad supone esto? Como les decía recién, el rey de todo esto sería el smartphone, ¿no? Acá ya vemos los porcentajes marcan una clara tendencia hacia el uso de smartphones, seguido de laptops, computadoras de escritorio, tablets, smart TVs, consolas de videojuegos, parlantes y relojes inteligentes. Entonces, como en esta ventana de edad que se menciona un poco más arriba, de 16 a 64, esto que veíamos que el grado de adopción que hay, el grado de penetración que tiene Internet en nuestras vidas, tiende a ser cada vez mayor. Y no pareciera que eso vaya a disminuir, sino que se acrecenta, ¿no? Se incrementa. Y de ahí es interesante reflexionar sobre lo siguiente. Me acuerdo cuando estaba en la universidad, un profesor una vez nos dijo algo que a mí me pareció súper interesante. Nos habló del cambio en la cultura, ¿no? El cambio de los consumos culturales que se venían viendo y que cómo la digitalización precisamente incrementaba estos cambios. Y él nos dijo algo que me parece muy práctico. Nos dijo, nosotros en comunicación estudiamos los medios tradicionales, ¿no? Radio, televisión y diarios. Y en ese momento, cuando imperaban ese tipo de medios,
estábamos hablando de una cultura del O. Ahora estamos en una cultura del I. Y yo en ese momento no entendí muy bien a qué se refería, después con el transcurso de la materia lo fui entendiendo cada vez mejor. Él hablaba de un O porque decía que muchos de esos medios, para utilizar esos medios, para interactuar con esos medios, suponía una exclusión. ¿Qué quiere decir? Que si yo, por ejemplo, estaba viendo un programa de televisión, solamente estaba mirando ese programa de televisión, en un determinado horario que estaba pautado por esa programación, ¿no? De nuevo, un esquema bastante asimétrico, unidireccional. Si yo escuchaba una radio, tenía que disponer de un aparato de radio y prestarle atención en esa ventana de tiempo que determinaba el programa de radio. Y escuchaba solo el programa de radio, no hacía otra cosa. Y lo que él nos fue explicando clase a clase es que pasamos a un modelo mucho más de inclusión, que adhiere, por eso incluí el símbolo de la suma. No es esto o esto, sino que es esto y esto. Agrego, añado a lo que ya tengo, sumo algo. Por eso en los gráficos que veíamos recién, si sumáramos esos porcentajes, no nos daría 100%, nos daría más, porque como usuarios no es que usamos solo nuestros celulares o solo nuestras tablets, sino que usamos todas ellas y en simultáneo. Por eso si ustedes desbloquean sus celulares probablemente se van a encontrar con más de una aplicación. Y a cada una de esas aplicaciones recurren para mensajes distintos. ¿Cuál es la gran posibilidad que ofrece esto? Que como estamos en un esquema de bidireccionalidad, tenemos la posibilidad de nosotros, desde receptores, emitir mucha más información, que hasta ahora no lo podíamos hacer porque era un rol mucho más asimétrico el que recibíamos por nuestra parte. Ahora, ¿por qué les explico todo esto? Porque de alguna manera como comunicadora social y en particular trabajando en marketing digital, intentamos activamente develar cómo hacer en este mar de información, en todo este volumen de información, como nunca antes se había creado la cantidad de información que estamos creando a diario la humanidad. ¿Cómo hacemos en todo ese océano, en todo ese mar, para destacar? ¿Qué hacer para que nuestro mensaje se diferencie del de al lado? Y para que logre cautivar la atención de un otro que está del otro lado, que no solo nos está prestando atención a nosotros, sino está prestando atención a un montón de otros estímulos. Y algo fundamental son las historias. Es decir, está estudiado que el ser humano conecta mucho mejor, empatiza mucho más con la información, con la comunicación que recibe, si se lo cuentan en historia. De hecho, muchas de las convicciones que nosotros tenemos se sostienen en historias, ¿no? Por ejemplo, cuando nosotros vemos una película, una serie, leemos un libro, vamos al teatro, cualquier estímulo que tenemos quizá empapado de comunicación, nos está contando una historia. Y esa historia probablemente tiene correlación con las historias previas que nosotros ya escuchamos, desde que nacemos, que venimos escuchando historias y determinadas versiones que de alguna manera van construyendo cuál es el gran relato que escuchamos en nuestra vida, ¿no? Cuál es la gran versión que nos vienen contando. Y esa historia, por eso yo me gusta ejemplificarlo con esta idea del fogón, es desde el principio de la humanidad. Inicialmente se hacía de manera oral, después evolucionó a un formato más pictórico de usar imágenes, y después le vino en algo escrito. Hoy de alguna manera conviven todos esos formatos, ¿no? Tenemos oralidad, tenemos imágenes y también tenemos escritura. Pero lo importante acá es que algo que atraviesa transgeneracionalmente al ser humano es la necesidad de generar conversaciones, ¿no? Charlas, que es un poco hacia donde está yendo el modelo de comunicación que les venía planteando recién, ¿no? De un esquema más simple a un esquema más complejo. Y lo interesante de todo esto es que, como les decía, es una construcción permanente. Este ejemplo que yo les decía, todos los días nos despertamos y hacemos elección de ciertas cosas. Esas elecciones que nosotros hacemos van construyendo, ¿no? Una determinada versión, una determinada historia. Esa historia que contamos se está escribiendo, no es que ya está terminada, no es que es algo estático, que está así inmutable. No, está en continuidad. Por eso, por ejemplo, cultura y cultivo tiene la misma raíz de la palabra, porque está vivo, porque tiene vida, porque está en movimiento. Y eso es un poco lo que quiero que conversemos el día de hoy, que no somos de una determinada manera estanca, sino que estamos siendo. Este contexto que decíamos como
como marco que contiene el intercambio entre un emisor y un receptor varía. Muchos de los temas que están en agenda hoy no estaban hace 30 años. Y probablemente dentro de 10 años va a haber nuevos temas que hoy no están. Y esa mutación, ese cambio, tiene impacto en nuestras historias, tiene impacto en lo que nos contamos entre nosotros, tiene impacto en lo que cuentan las marcas. Y de alguna manera se relaciona de nuevo con esta idea del océano, ¿no? El océano es una cosa permanente, es un fluir permanente, que a veces tiene un ritmo más intenso y a veces tiene un ritmo más tranquilo. Y esa idea a mí me gusta, ¿no? De estar siendo, de ser una continuidad. Y en esa continuidad es el desafío de hoy de poder construir mensajes que sean coherentes. Entonces, un poco el fin que yo tengo con esta charla con ustedes es definir como, bueno, ya dijimos que contar historias es una parte importante para destacarse en este mar. Pero, ¿cómo puedo hacer para contar historias que sean consistentes, que sean efectivas, que logren que el que está escuchándome conecte con eso que yo estoy diciendo? David Bowie lo resume de una manera muy interesante. Dice, el mañana pertenece a aquellos que lo puedan escuchar. A mí siempre me gusta pensar en esta idea de que tenemos 2 oídos y una boca. Entonces, ¿qué escuchamos, no? ¿Qué registramos con estos 2 oídos? ¿Qué mensajes hacen que, por ejemplo, construyamos cierta idea, cierto concepto? Y creo que gran parte del éxito hoy que tienen grandes empresas, como puede ser el caso de Spotify o Netflix, tiene mucho que ver con el saber escuchar, con esto de el que está del otro lado tiene cada vez más protagonismo, entonces concentrémonos en ese que está del otro lado. Y podamos ofrecer y podamos actualizarnos, ¿no? Podamos fluir hacia algo que se adapte cada vez más a esa persona que tenemos del otro lado. Y esto también sirve, esto que decíamos, de que hay muchos mensajes que estamos recibiendo en simultáneo. Esos mensajes que estamos recibiendo en simultáneo son diferentes entre sí. Lo que tenemos que lograr de alguna manera es diferenciarnos del resto, pero no diferenciarnos de nosotros mismos. Es decir, por más de que nos actualicemos, por más de que nos ayornemos, hay una identidad que prevalece, hay una coherencia que permanece y que nos hace distintos al resto. Por eso, además de contar historias, yo creo que una parte muy importante en nuestra tarea o mi tarea como comunicadora, en la tarea de mis alumnos del CEDIM, como para elaborar mercadotecnias estratégicas, es poder identificar cuál es el núcleo. Quiero decir, cuál es como el elemento central que define qué es lo que vos haces, de alguna manera. Yo recién les hablaba de que me gustaba la idea de pensar el océano como un constante fluir, ir y venir de olas, que es bastante armónico. Si cualquiera de ustedes si vio alguna vez el mar en vivo, se debe haber dado cuenta que conserva cierta armonía entre el oleaje y entre la marea. Y esa misma armonía que conserva el oleaje o la marea también forma parte de la armonía que podemos sentir si escuchamos el corazón palpitar, ¿no? Como que tiene cierto ritmo. Y por más de que por momentos se acelere o por momentos desacelere, siempre tiene cierta armonía, ¿no? Como que hay una continuidad. Y un poco como mi propuesta en esta charla y también en las clases que tuve con los chicos, iba a eso, es poder definir cuál es eso, qué es ese sonido que resulta armónico, cuál es ese sonido que logra integralmente hacer que fluya, ¿no? Que sea armónico, que de hecho armónico es eso, que es cuando escuchamos una nota musical y nos suena afinada, que nos suena integrada, nos suena coherente en el fondo. Y un poco mi invitación, de nuevo, como comunicadora, a nivel administración de marcas y a nivel también personal, es encontrar esa nota, es encontrar ese ritmo, esa armonía que hace que nos diferenciemos del resto, no de nosotros mismos. Y a partir de eso, poder comunicar. Les debe haber pasado que en contacto con mensajes, cuando se encuentran con una persona que logra esta consistencia, que logra esta coherencia, llama la atención y es como que conectamos de otra manera. Esa conexión que tenemos tiene que ver con las historias y tiene que ver con que hay un núcleo claro. Si hay un núcleo claro, es muy probable que la comunicación que parte de ese núcleo tiene coherencia, tiene solidez, tiene consistencia.
Entonces, probablemente los resultados que traiga esa comunicación son mucho más consistentes. Esa es un poco la reflexión que quería como llegar con esta charla y sobre todo charlar con ustedes, a ver qué les parece. De nuevo, en este paso de la comunicación partimos de una base bastante sencilla y se fue complejizando cada vez más. La digitalización pareciera que va a incrementar la velocidad con la que incorporamos quizá nuevas plataformas, nuevas herramientas y por ende más mensajes y más estímulos, pero hay un elemento común que atraviesa todo esto, que es esta necesidad que tenemos como seres sociales, que somos los seres humanos, de contar historias y de generar conversaciones. Y si esas historias y esas conversaciones se basan en núcleos de identidades que son genuinos, son sólidos, son coherentes. Entonces, de eso les quería hablar. Y sobre todo, volviendo un poco a la primera parte de la charla, esta imagen que les muestro acá es de mi ciudad, es de Radatil, y es una foto que saqué hace algunos días. Como les decía, yo elegí el título de la charla porque a mí me gusta el mar, porque vivo cerca del mar, y porque en esas 3 ciudades que les mostraba al principio, viví cerca del mar. Y creo que ese ir y venir que propone la corriente, así como les hablaba recién del palpitar, que tiene como cierto ritmo, está bueno pensar la comunicación como un desafío para poder encontrar ese ritmo armónico que nos hace únicos de alguna manera. Es como lo que nos diferencia del resto en este mar de comunicación que tiende a ser cada vez más complejo, pero que tiene todavía algunos elementos que hacen que desde que el origen, que transmitíamos oralmente, después a través de dibujos y después a través de escritos, sigamos teniendo esta necesidad de conversar y de generar conversaciones que resulten genuinas. Así que esa era la idea principal que quería compartir con todos ustedes. Y bueno, ahora me gustaría escuchar si hay quizá alguna pregunta o si alguna inquietud que quizá tengan. Perfecto, muchas gracias, Agustina. Vamos a ver. No, Tenemos aquí ya. Primera pregunta, de espectador anónimo. ¿Cómo darse cuenta cuál es tu núcleo? ¿Cómo darse cuenta que lo encontraste? Bien, es una muy buena pregunta. De hecho, en marketing a mí me ha pasado mucho en conversaciones con clientes que muchas veces pasa algo que no está tan en claro, ¿no? Como cuál es la historia detrás de una marca, por ejemplo. Cómo surge una marca, cómo surgió un determinado emprendimiento, cómo surge un determinado proyecto, una determinada idea. Y para eso, una tarea clave es la de indagar. Para poder definir un núcleo, el núcleo es, exige una síntesis muy, muy grande, es decir, de un todo poder llegar a algo que atraviesa ese todo. Y muchas veces, lidiando con clientes no está tan claro ese núcleo, y muchas veces consiste en preguntar, ¿no? Y en estudiar. A veces no lo tiene tan en claro el emisor del mensaje, sino más bien el receptor. A veces los receptores identifican con mucha claridad por qué eligen ese mensaje y no eligen otro. Así que exige una tarea de investigación muy grande, que por suerte, al darse muchas veces esta conversación en canales digitales, hay un factor cuantitativo que es decisivo también, ¿no? Toda la interacción, todo el volumen de información que generan los canales digitales son susceptibles de ser medidos. Entonces muchas veces tiene que ver con indagar de toda esa interacción que tiene, qué elementos comunes se sostienen y sobre eso ir como avanzando. Pero de nuevo, es una tarea muy compleja, no digo que sea fácil para nada, pero implica investigación, básicamente, y basarse en las herramientas digitales que proponen cuantificar, ¿no? ¿Cuántas veces, por ejemplo, se generó un determinado contenido y quizá ese contenido supuso una interacción superior a la media? Entonces ya ahí tenemos un dato que nos sirve para orientarnos. Y en simultáneo conversarlo con quienes emiten ese mensaje, ¿no? Que muchas veces tienen anécdotas que son muy enriquecedoras, pero no las identifican con anécdotas. Me ha pasado de que clientes me cuenten historias de sus marcas y yo me sorprendo y digo como, pero esta historia es súper interesante para contarla. Ah, no, bueno, no se me había ocurrido. Como que a veces también pasa eso, ¿no? Por eso también la importancia de recuperar el valor de la historia en sí misma. Perfecto, muchas gracias.
¿Quién ha sido tu principal inspiración en el ámbito de la comunicación? Wow, qué pregunta complicada. ¿Quién ha sido mi principal inspiración? Em, no quiero responder de una manera tan abierta, pero eh, creo que una gran fuente de inspiración para mí fue mi mamá. Mi mamá siempre leyó mucho y mi papá también, los dos son ávidos lectores y siempre tuve ese intercambio, ¿no? Y desde muy chiquitita me pasaba que quizá antes de irme a dormir pedía esto, lo típico, ¿no? Mamá, ¿me contás un cuento? Papá, ¿me contás una historia? Y de alguna manera eso te va conformando. Y yo recuerdo algo que ahora que lo pienso más de grande me parece súper valioso, que es que yo sentía que tanto mi mamá como mi papá leían sobre todo, de todo un poco, como que quizás no acotaban su punto de vista solamente a un autor o quizá a un género literario, sino que era bastante amplio. Y eso siempre me pareció como bastante o muy enriquecedor. Creo que cuanto más grande es el espectro de historias que vemos, más grande es la opinión que formamos, ¿no? Hace un ratito en la clase hablaba con los chicos y con mis alumnos de Mercadotecnia Viral y les comentaba de la lámpara de Pixar, ¿vieron la típica lámpara de Pixar que aparece cuando empieza la película, que avanza dando saltos y termina apoyándose sobre una letra? Yo les decía esta idea de que la lámpara cumple la función de enfocar, de iluminar, ¿no? La lámpara ilumina una parte y hay otra parte que queda a oscuras, que no se ilumina. Y lo que yo les decía es, cuanto más vemos, cuanto más leemos, cuanto más escuchamos, más grande es nuestra lámpara de Pixar, más podemos iluminar. Después decidimos de todo eso que vemos, qué tomamos, con qué nos quedamos. Pero cuanto más podamos ampliar ese espectro, mejor. Por eso doy el caso de mi mamá y mi papá, porque lo recuerdo ya desde muy chiquita, como que me generaba mucha curiosidad. Después tuve muchos profesores, muchos autores que me gustaron mucho, amigos que quizá me recomendaron determinadas cosas que fueron como ampliando ese espectro de la lámpara de Pixar. Perfecto. ¿Cómo encontrar la manera correcta de comunicar? Bien, esta es otra buena pregunta. No para todos los emisores funcionan las mismas plataformas, ¿no? Lo bueno de también el crecimiento exponencial que está teniendo el canal digital es que cada vez hay más plataformas. Yo me acuerdo al principio cuando empecé a trabajar en la agencia de marketing para la que trabajo hoy, para The Strategies Company, me acuerdo que me juntaba con clientes y en ese momento como que era el boom de las redes sociales y muchas veces los clientes nos decían, quiero tener una cuenta en YouTube, quiero tener una cuenta en Pinterest, quiero tener también cuenta en Facebook. Y me acuerdo que nosotros muchas veces pensábamos, no sé si será ideal tener todos estos canales de comunicación, ¿no? De nuevo, volviendo a esta personalidad que decíamos recién, de que las marcas se buscan parecerse a personas, no necesariamente tienen que estar en todos lados. Por eso la presentación incluía también la idea de silencios. Dependiendo cuál es el perfil que vos creas con tu marca, ¿no? Qué tono construís con esa marca, es que quizás se va a adaptar mejor a unas plataformas y no tanto a otras. Doy el caso de Pinterest porque quizás es súper visual y funciona muy bien para determinadas marcas, pero para otras hay que evaluar realmente cuán útil es sumarse a ese canal, ¿no? Un poco la idea de si estamos sobrecomunicados y estamos sobreestimulados, es muy importante ir a lo más simple, ¿no? Menos es más, volvamos a lo más sencillo, a lo que más tiene que ver con nuestro núcleo, con nuestro fluir, ¿no? Un poco el desafío me parece que está puesto ahí también. Y hablando de otro desafío, ¿cuál fue el desafío más grande que tuviste que enfrentar en esta nueva época post-COVID a nivel comunicación? Muy buena pregunta. Creo que una de las cosas que más me costó en este contexto fue estar físicamente lejos de mis alumnos. En el CEDIM es la primera vez que me invitan. Yo además soy docente en un colegio secundario de marketing y de historia contemporánea, y me costó mucho en todo este contexto
no estar físicamente cerca de mis alumnos, no ver a mis alumnos y no poder tener esa evolución, ¿no? de ver al otro y registrar quizá toda la comunicación no verbal, para eso también ayudarme a mí a orientar quizá la clase, ¿no? Me pasaba mucho cuando teníamos las clases físicas, que parece hace un montón, pero no fue hace tanto, de verlos cómo quizá estaban sentados, cómo miraban, cómo estaban posturalmente, eso me indicaba a mí un montón de información sobre cómo estaba yendo la clase que estábamos teniendo. Y no tener eso me costó mucho, me significó un desafío súper grande, que por suerte en la experiencia con el CEDIM no me costó, como que era como el desafío más grande que tenía, como, ¿qué pasará teniendo alumnos tan lejos, sin conocerlos físicamente? Y la verdad que no me supuso la misma dificultad que sí me pasó con los alumnos que tengo acá. Esa creo que fue la dificultad más grande a nivel laboral. Perfecto. Pregunta de Daniela Sánchez. ¿Qué consejo nos darías para comunicar de manera efectiva el mensaje que queremos, según tu experiencia? Bien. Creo que algunas claves, o sea, algunas de las claves, si tuviese que enumerarlas, además de lo que ya conversamos, es como es tan difícil simplificar todo a un núcleo, creo que hay una parte importante que tiene que ver con ser consistente. Una práctica muy útil que yo uso mucho es definir líneas de comunicación. ¿Y a qué me refiero con esto? Cuando tenemos una reunión con un determinado cliente, siempre pregunto o trato de preguntar por la historia, o sea, ¿de dónde viene esa marca? ¿Cuáles son cuáles son los intereses? ¿Con quién se suele vincular? ¿Qué tipo de acciones genera? Y a partir de eso, trato de evaluar también lo que ya se hizo hasta ese momento con esa marca, o con ese contenido, lo que fuere, y trato de identificar cuáles son como los temas sobre los que conversan, ¿no? Si hay determinadas líneas de comunicación, es decir, temas que son recurrentes en las publicaciones, en las conversaciones que genera, si hay repeticiones. Esas repeticiones está bueno para agruparlas, ¿no? Empezar a agrupar de todo el contenido que genera esa marca sobre qué temas habla. Este ejercicio es muy práctico si, por ejemplo, abren una cuenta de Instagram de una marca o incluso de ustedes, van a notar que entre todas las publicaciones hay continuidades, hay ciertos temas que se reiteran. Quizá, no sé, mascotas, se me ocurre, ¿no? Una persona que sube, no siempre, pero de vez en cuando, contenido en relación a las mascotas. Identificar esos temas es súper útil para poder también identificar qué funciona mejor de esos temas, lo que decíamos recién, a nivel cuantificar qué funciona mejor de ese universo de contenido. Eso creo que es una manera efectiva. Y otra parte que es súper importante es no solo mirar lo que se generó y cómo funcionó eso que se generó, sino también qué se quiere decir hacia afuera, digamos, ¿no? Hacia el futuro, qué otra cosa se puede aportar, qué cosa se puede incorporar que tenga correlación con la identidad de esa marca. Y como decíamos recién, un factor fundamental, la simplicidad. O sea, cuanto más precisos seamos, mejor. Por eso es mejor quizá elegir menos temas en plataformas bien hechos, bien adaptadas a esas plataformas, que hablar sobre un montón de temas y no generar esta consistencia. Muy bien. Una pregunta. ¿Cuál crees que es el futuro de los medios tradicionales? ¡Qué pregunta! Está muy bueno. Complicado. Es una muy, muy buena pregunta. Creo que muchos de los aportes que hizo el mundo digital en relación a los medios tradicionales, de alguna manera ponen en jaque a los medios tradicionales en general. A mí me interesa mucho, por ejemplo, ver el crecimiento que están teniendo plataformas como YouTube y como Twitch, y cómo cambian la lógica en general. Y esto está bueno interpretarlo no solo como un fenómeno aislado de la comunicación, sino también como ir más allá y pensarlo en términos de vinculares, ¿no? de los seres humanos, y que de alguna manera las plataformas dan respuesta a cambios que nosotros estamos también teniendo. Esto que veíamos del modelo de la comunicación que era asimétrico y unidireccional, habla también de un modelo de cómo nos vinculamos entre personas. Creo que a partir
si tuviese que ponerle una fecha precisa, diría que desde Mayo francés en adelante hubo una ruptura en el modelo de autoridad que se tenía hasta ese momento, que era coincidente con el modelo este de comunicación, bastante asimétrico y bastante unidireccional. Y si tengo que pensar en los medios de comunicación hacia adelante, me parece que van a un modelo mucho más cooperativo y no tan asimétrico. Creo que hay muchas plataformas que están dando respuesta a esa manera de vincularlos de una manera más cooperativa. Y es interesante ver qué cambios proponen esas plataformas de manera dinámica que dan respuesta a esa idea de cooperatividad, ¿no? No tanto de asimetría, ni de un modelo de autoridad más autoritario, sino ir hacia uno más cooperativo, como ya dije recién. Muy bien. ¿Qué tan importante es transmitir el núcleo de la marca al comienzo de un proyecto? Bien, ¿qué tan importante que es al comienzo? En realidad, no sé si situarlo solo en un comienzo, me parece que el núcleo es importante que se comunique continuamente, o sea, esto que decíamos de no se es de una forma estática, sino que se está haciendo, y en ese estar siendo es continuo. Creo que sirve, si lo ponemos en el inicio de un proyecto, está bueno tener en claro como cuáles son los cimientos de tu comunicación y a partir de eso construir, pero nunca perder esos cimientos, digamos, ¿no? Que esto también es extrapolable a lo que nos pasa a las personas. Yo, por ejemplo, recién cuando me preguntaban quizás fuentes de admiración, hablaba de mis papás, ¿no? Volver como al origen. Creo que es importante tenerlo claro desde el inicio, cosa de, a medida que uno va edificando, siempre se sostiene sobre esa idea o ese concepto central. Eso le da mucho más solidez. Es muy difícil no tenerlo en claro al principio y quizá se construye sobre eso y nunca se tuvo muy en claro, que es lo que yo les contaba recién. Me pasa con clientes que cuando les pregunto no lo tienen tan en claro. Lo tienen que realmente pensar y tratar de develar y hay que investigar porque desde un principio no se tuvo nunca tan en claro. Si se tienen claro desde el principio es ideal. Excelente. Una pregunta de Flor. Considerando Sí. las ideas que mencionaste del núcleo y de las marcas como personas con consistencia, ¿cómo logras entablar conversaciones con distintas audiencias en forma genuina y sin alinear? Bien, esto es una pregunta súper interesante, ¿no? ¿Cómo conectar de manera genuina? Creo que una manera de explicar eso es pensar en esto de cómo cambian los modelos de relacionarnos y el modelo de autoridad. Creo que una manera genuina también es este cambio también de paradigma de que no es tanto la cantidad, sino que es la calidad. Durante mucho tiempo, las mismas plataformas y en particular Facebook premiaba esta idea de cantidad, ¿no? Volumen. Entonces, por ejemplo, si una marca generaba 10 comunicaciones, esas 10 comunicaciones impactaban a todos sus usuarios. Con el tiempo, la plataforma, interpretando también cuál era el comportamiento de los usuarios, empezó a refinar ese sistema y empezó a priorizar no tanto la cantidad, sino la calidad. Ese cambio generó una ruptura, porque no pasa, les va a pasar a ustedes, si abren Instagram, por ejemplo, puede ser que vean un contenido que está publicado ayer y no les muestre uno que se publicó hace 10 minutos. Eso es porque permanentemente se refina esta idea de acercarte al contenido que más se identifique con tu perfil, ¿no? Con tus búsquedas, con tus intereses. Y creo que es todavía un desafío para las marcas identificar que quizá la lógica de la cantidad cambió hacia la lógica de la calidad. Es decir, en lugar de buscar la masividad, ¿no? Buscar quizá un nicho que tenga ciertas particularidades y ciertos factores que lo diferencien del resto del océano y que a su vez lo acerquen a la propuesta que vos tenés para hacer. Creo que eso también hace que sea genuino y sobre todo que sea auténtico porque se basa en este núcleo. Si uno continuamente modifica ese núcleo y esos quizá elementos que hacen a tu coherencia los modificás permanentemente, deja de tener credibilidad. O sea, probablemente tu audiencia va a dejar de confiar en vos porque pasaste de abruptamente hablar de algo a hablar de otra cosa. Eso creo que también resta como fluidez y genuidad. Muchas gracias. Paulina Ledesma,
¿Cuál es tu libro favorito o que hayas impactado más en tu vida? Eh, tengo libros favoritos dependiendo quizá momentos. Hubo un libro que me encantó, que me marcó mucho, que lo leí cuando estaba en Sydney, que es Cien años de soledad de Carlos Ruiz Zafón, perdón, de Gabriel García Márquez. Así es. Porque estaba en la duda de Gabriel García Márquez y si no decir Marina, que lo leí en Barcelona, que sí es de Carlos Ruiz Zafón. Pero creo que Cien años de soledad me encantó por las descripciones y por la profundidad que tenía el libro en general, ¿no? Como que me atrapó mucho y justo era un momento muy particular para mí, y me gustó muchísimo ese libro. Me inspiró mucho, me generó como interrogantes, me gustó el estilo. Ese es un libro que recomendaría, Cien años de soledad. Excelente. Aquí hay un agradecimiento. Agustina, gracias por contribuir a que mi lámpara de Pixar ilumine más. Qué bonito. Y luego tenemos a Marcelo Garza. Hola, muchísimas gracias por la charla. De lo que has leído, ¿cuáles libros consideras que relatan una buena historia y que enganchan al lector? ¿Nos recomiendas alguno? Saludos. Bien, recién recomendé Cien años de soledad, no sé si lo leíste, si no lo leíste te recomiendo ese, y ahora particularmente estoy enganchada con una saga, que justo creo que una de las personas que está acá también está muy enganchada con esa misma saga, que es de Carlos Ruiz Zafón también, que el primero de todos, son varios libros, el primero de todos, si no me equivoco, es La sombra del viento, y toda la saga se llama El cementerio de los libros olvidados. Esa me parece que es una muy linda historia también, incluye descripciones súper interesantes y de nuevo, como que te pasa este magnetismo de que te vinculás con la historia y tiene un núcleo súper interesante para investigar. Así que si no leíste esos dos, te recomiendo alguno de esos dos. Muy bien. Monse Quijano, ¿qué consejo nos puedes dar a nosotros como diseñadores y comunicadores hoy en día, sabiendo que el mundo avanza muy rápido y todo es momentáneo? Bien. Avanza todo muy rápido, sí, estamos de acuerdo. No sé si todo es momentáneo. Creo que justamente la manera de como diferenciarse y de no caerse, ¿no? Porque algo que trae la charla un poco es lo de surfear esta idea de en este ir y venir, no caerse, hacer equilibrio en la tabla mientras que surfeamos. Creo que mucho tiene que ver con historias, ¿no? Con poder contar historias que logren empatizar con otro. Son muchos los mensajes que recibimos y estamos súper estimulados permanentemente y estamos mucho tiempo en plataformas. Pero tanto como usuarios como generadores de contenidos, hay historias en particular que suponen como ciertos destellos. Y esos destellos no son momentáneos. Esos destellos generan que quizá no pasen desapercibidos. Por algo yo recomendé, por ejemplo, recién Cien años de soledad, o La sombra del viento, y no recomendé otro, porque probablemente mi experiencia con ese contenido en particular fue distinta de la del resto. Yo para hacer las clases elegí, por ejemplo, ciertas publicidades, no elegí todas, elegí solo algunas. ¿Por qué? Porque cuando interactué con ese contenido se diferenció del resto. Entonces, creo que un poco el desafío que tenemos como comunicadores y como generadores de contenido es buscar esos elementos que nos diferencian y que a su vez hacen que el que está del otro lado conecte con lo que tenemos para decir. Que es difícil, sí es difícil, pero no es imposible. Muy bien. Y la última pregunta. ¿Cómo crees que esta teoría de comunicación puede ayudar a mejorar la experiencia en otras disciplinas? Por ejemplo, en creación de productos. Bien, súper interesante. Debe ser porque yo soy licenciada en comunicación social y que me encanta el desafío de la comunicación, pero creo que este esquema que acabamos de ver es susceptible de ser como aplicado a un montón de ámbitos. La pregunta en particular creo que hacía referencia al tema de la creación de productos, y esto es súper Correcto. importante. Recién, por ejemplo, hablábamos de la importancia de escuchar al que está del otro lado. El que está del otro lado nos está dando información permanentemente, y muchas veces cuando hacemos cambios en el packaging
o cuando proponemos una determinada línea de productos, tenemos la posibilidad de cuantificar cómo es la reacción del que está del otro lado. Entonces, eso nos está enviando un mensaje. Pero de nuevo, no lo acotaría solo a la creación de los productos, sino un montón de áreas. Yo este tema lo suelo hablar mucho con amigas que no necesariamente son comunicadoras, y hablo de esta importancia de cerciorarnos de que lo que estamos diciendo del otro lado está siendo comprendido, y que el que nos está comprendiendo, ¿qué tiene para decir sobre eso que estamos diciendo? Y eso es susceptible, yo lo aplico al campo del marketing digital y a la docencia. Mi papá, que es abogado, lo aplica a la docencia cuando tiene que interpretar qué es lo que le pasa a su cliente. Mi hermano, que es médico, le pasa lo mismo cuando tiene que interpretar cómo está el paciente y cómo puede él simplificar el mensaje para que el paciente entienda lo que le está diciendo. Entonces, de nuevo, creo que es susceptible de ser adaptado a muchos campos en general, y creo que la creación de productos en particular puede nutrirse un montón de este esquema, como partir de lo que el otro está diciendo para ofrecer algo que tenga que ver con lo que somos, o sea, con nuestra identidad, y además que responda a una necesidad o a un deseo concreto de alguien que está del otro lado. Excelente. Bueno, tenemos una última pregunta que llegó así rozando. Como freelancer, ¿dónde termina la presencia en redes como persona y empieza como marca profesional? Como freelancer, ¿dónde se traza el límite entre persona y empieza como marca? Ajá. Bien. Entiendo o sea, como marcando que como venderse como freelancer sería la orientación de la pregunta, para contestar a la pregunta. ¿Será sí, eso? Sí, exacto. Bien. A mí me parece que, sobre todo, por ejemplo, yo la charla que acabo de dar, para darla, hice un ejercicio de ver internamente cuáles eran los temas dentro de lo que yo sé que me gustarían poner en común con ustedes. O sea, busqué en mi identidad y no tuve que diferenciar entre mi identidad quizá más de mercadotecnia y mi identidad más personal de gustos. Creo que intentar forzar esa separación es complicado y no lo recomiendo. Diría que en caso de ser freelancer y optar por esa modalidad de trabajo, está bueno ser consistente también con un yo, ¿no? No es que somos unos cuando trabajamos, otros cuando nos vinculamos con amigos y otros cuando damos charlas para el CEDIM. Somos uno, digamos, que hacemos muchas cosas y estamos en muchas plataformas cada vez más tiempo, pero somos uno. Entonces creo que también está bueno que la decisión laboral que hagamos tenga que ver con nuestro núcleo. Entonces, no sé si haría una división clara. Sí me parece que por una cuestión de salud mental y de ser sano, sí establecería una clara división entre tiempo laboral y tiempo personal, que eso sí son dos cosas distintas, pero si lográs que te coincida tu identidad con lo que haces en el trabajo, creo que es lo ideal, ¿no? Como que eso sería la vocación. Por ejemplo, a mí me pasa con las clases. Yo cuando doy clases siento que se me conecta esto que tanto me gusta, que es la comunicación, con esto otro que tanto me gusta, que es la enseñanza. Entonces, como que se vinculan esas dos cosas y se obtiene una sinergia que para mí es muy enriquecedora. No forzo esa división de decir, bueno, esto prefiero dejarlo de este lado y esto prefiero dejarlo de este otro, sino que intento cierta unidad siempre basada en mi identidad. Así es. Pues muchas gracias, Agustina. Muy, muy agradecido. Siempre un placer escucharte y agradecerte públicamente, ¿no? El esfuerzo que haces de estar esas 2 semanas conectadas con nosotros, compartir tu conocimiento, tu vida, ¿no? Al final y al cabo estamos compartiendo vidas, aunque sea a través de un medio electrónico. Y pues bueno, esperamos verte aquí o verte allá. Vamos a ver quién llega primero. Y nos vemos primero, y muchísimas gracias por el tiempo. A la audiencia, pues muchas gracias por su tiempo, su interés en escuchar a nuestra maestra invitada que tuvimos en estas últimas 2 semanas. Mañana ya tenemos el cierre, ¿no? De una presentación interna de los avances del proyecto que están trabajando los chicos. Y pues bueno, estén atentos porque vamos a tener obviamente más conferencias de la carrera de gráfico, y un placer nuevamente, Agustina.
Muchas gracias, Miguel, y muchas gracias a todos los que se sumaron. Muchas gracias por su tiempo en este contexto tan complejo. Prestar tiempo y prestar atención, que creo que es una de las cosas más valiosas que tenemos. Lo agradezco un montón a todos los que se sumaron y espero que estén muy bien. Muchas gracias de nuevo, Miguel, por la oportunidad. Y bueno, nos mantenemos en contacto. Gracias. Muchas Pasen gracias. buenas noches. Gracias, Héctor.